Un saludo para todos y nuevamente bienvenidos a este curso sobre el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, que como bien lo expresó el señor vicerrector, es un esfuerzo que venimos realizando desde la Vicerrectoría de Docencia e Investigación, el Comité Pedagógico, Buenas la tardes. Coordinación de Evaluación Institucional. Buenas tardes, profesor. Con el fin de fortalecer temas que son de interés general y que vienen generando en algunos casos incertidumbre con los cambios normativos que hemos tenido en los últimos años. El curso está estructurado en 6 módulos que hacen un recorrido por el tema del aseguramiento de la calidad, desde el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que es el que está conformado por todas las entidades y las instancias de orden nacional y que permiten ese aseguramiento de la calidad y que obviamente están regulados por toda la normativa, hasta el sistema interno, que es el que tiene el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid para poder responder a todas las necesidades y demandas de la educación. Pero además hay unos ciclos de conferencias de profundización al interior del curso, abordados por unos invitados externos expertos para tratar el tema de resultados de aprendizaje, por ejemplo, que es un tema álgido, actual y que ha venido introducido por norma a partir del decreto 1330 de 2019. Digo por norma porque sabemos que desde hace muchos años ya algunas instituciones vienen trabajando el tema de los resultados de aprendizaje. Pero también tenemos la oportunidad o tendremos la oportunidad de escuchar a algunos de nuestros docentes en temas, digamos, desde su vivencia profesional y personal en el desempeño con la institución que han tenido frente al aseguramiento de la calidad. Entonces, unas socializaciones de experiencias. De esos 3 puntos o de esos 3 asuntos importantes se compone este curso. Hoy la idea es darles la bienvenida y empezar con el primer módulo, que digamos es el módulo más general y de pronto un poco más pesado desde lo conceptual porque tiene que ver con el marco normativo. Sin embargo, como les expresaba también el señor vicerrector, y con el esfuerzo que ha hecho y el apoyo que ha realizado Polivirtual, pues este será un curso que también va a estar estructurado en la plataforma. Algunos de ustedes ya han sido matriculados, allí pueden encontrar los contenidos, los documentos de apoyo, unas actividades a desarrollar con el fin de reforzar o de lograr la apropiación de esos conocimientos de cada módulo, y allí también quedarán grabadas estas sesiones que se van a hacer en tiempo real para que ustedes la tengan disponible como material de estudio. Y también quedarán grabadas las otras sesiones con los expertos invitados, entre otros. La idea es que este curso, pues al final también sea certificado y que tenga pues como todo ese conocimiento que hemos recogido para ustedes. Creo que ahorita olvidé mencionar en esa simbiosis de esfuerzos a Polivirtual también ha sido clave en todo este proceso. Entonces, la idea es que empecemos hoy con ese tema del aseguramiento de la calidad. Por ahí veo a la profe Ana Ruth levantando la mano. Profe, adelante. Camilo, buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Te pregunto, ¿es posible acceder a las memorias antes de clase, del curso, para poder tener Sí, mejor comprensión de lo que están diciendo? claro que sí, profe. A partir de este momento ustedes ya Yo sé quedaron que apenas se está matriculados. construyendo, sí. Sí, no, a partir de este momento ustedes están ya matriculados en el curso. Ahí tienen por lo menos las memorias ya de este módulo. Y pronto se les va a habilitar las del módulo 2 antes de comenzar con el módulo 2. Igual lo haremos con los siguientes módulos. Ya para las charlas con los invitados externos y son temas más concretos, pero es muy buena sugerencia, profe, y lo tendremos así en cuenta. Es decir, antes de que programemos la sesión sincrónica del módulo 2, la idea es que tengan disponibles esos contenidos para que los puedan revisar y estudiar, si así lo consideran. Entonces, profe, muchas gracias por la apreciación. Bueno,
Cerraste el micrófono, Juan Se Camilo. te fue el volumen. Juan Camilo. Perdón, sí, señor. Voy a compartirles pantalla para que empecemos con el desarrollo de este primer tema que tiene que ver con el marco normativo. Ustedes me confirman, por favor, ahí cuando estemos viendo la pantalla. Correcto. Correcto, sí, señor. Este primer módulo lo hemos denominado Contexto General, Sistema del Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Y cuando hablamos de sistema de aseguramiento de la calidad de superior, como les decía ahora, estamos hablando de un conjunto de instituciones y de instancias que, articulados por el marco normativo, están ahí para asegurar la calidad de las instituciones y de los programas. Y cuando hablamos del aseguramiento, estamos hablando de hacer, digamos, la veeduría o facilitar que eso sea posible. Ahí tenemos entonces un marco normativo. Ahorita hablamos de las instituciones, que son bastantes. El marco normativo, digamos, lo podríamos ver desde un inicio, aunque podemos irnos más atrás a la Ley General de Educación, pero podemos empezar en nuestro caso desde la Ley 30 de 1992, que es la que organiza el Servicio Público de Educación Superior. Y a partir de ese, en el 2008, la Ley 1188, que regula el registro calificado. Y luego veremos ya el decreto 1075-2015, que está contemplado como el decreto único reglamentario del sector educación. ¿Esto qué quiere decir? Es un decreto o un documento que está integrado por una diversidad de decretos en el marco de la educación y que allí podemos encontrar todo el marco normativo de la educación. Por supuesto, el decreto 1330-2019 entra a ser parte del decreto 1075, porque ese decreto 1330 no reemplaza todo el 1075, solo una partecita pequeña, que luego vamos a ver cuál, que estaba antes regulada por el decreto 1295. Y a partir de ahí vemos otras normas, ya no en registro calificado, sino en acreditación de alta calidad. Entonces, yo quiero que en este momento intentemos algo, porque yo sé que ustedes deben tener ya un conocimiento previo sobre este tema. Vamos a hacer un ejercicio simple. Les voy a poner por el chat un enlace que es para que ustedes participen en este momento con la respuesta a una pregunta. La respuesta es con una sola palabra y a partir de ahí empecemos a realizar como un análisis. Entonces, demos unos 2 minuticos para que cada uno entre a la pequeña encuesta. Es una pregunta. Me confirman, por favor, si tienen alguna dificultad o si les está permitiendo. Bueno, entonces yo voy a revisar acá. En estos momentos tenemos ya 33 respuestas. Voy a interrumpir un momento la presentación que estaba llevando. Les voy a mostrar cómo se está configurando la votación. Ahí ustedes están viendo. Tenemos la pregunta en la que han participado hasta este momento 42 personas. Era sobre qué es el registro calificado. Y la pregunta está porque en ese marco normativo que vimos o que acabamos de mencionar de manera muy general, se aparece en repetidas ocasiones el registro calificado como un concepto. Y la pregunta de esta encuesta es precisamente qué es el registro calificado. Y vemos que de las 42 personas que participaron, el 5% considera que es una evidencia de que una institución de educación superior es de alta calidad,
el 7%, que es una certificación de carácter voluntario para las instituciones de educación superior, y el restante está dividido entre un requisito para la oferta de programas académicos y un requisito obligatorio y habilitante para las instituciones de educación superior. Esto que acaba de suceder acá me parece muy positivo, porque en realidad esas dos respuestas en las que está dividido el concepto de ustedes son las respuestas más acertadas a lo que significa un registro calificado. Primero, porque en realidad el registro calificado, voy a interrumpir acá y les voy a seguir mostrando la presentación, es un recurso obligatorio y habilitante, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todas las instituciones deben contar con registro calificado, y ahorita vamos a ver que ese registro calificado, siendo obligatorio y habilitante, se puede dar tanto para una institución como para un programa académico. Y también porque, siendo obligatorio y habilitante, es necesario para la oferta académica de los programas. Es decir, ningún programa puede funcionar sin registro calificado. Y quise hacer esta pregunta desde el inicio, porque entonces aquí aparece otro concepto, que es la acreditación. Y enseguida vamos a ver entonces cuál sería la diferencia entre esos dos conceptos. Lo primero es contarles de manera rápida que ese decreto 1075, que es el único reglamentario, en realidad contiene muchos temas, y uno de esos es lo que tiene que ver con el registro calificado, pero también habla de la estructura del sector educativo en general, del régimen reglamentario del sector educativo, de cómo se presta el servicio educativo en el país, incluso de los diferentes niveles, desde preescolar hasta la educación superior, entre otras cosas. Pero incluye también este decreto 1330, que habla sobre el registro calificado, y ese decreto tiene además una resolución o una serie de resoluciones. Una de las más recientes es la 21795, que se expidió en noviembre del año pasado. Entonces, hasta ahí yo quiero que tengamos muy claro que el decreto 1330, que tanto escuchamos todos los días cuando oímos hablar de calidad de la educación, no reemplaza el decreto 1075, sino que por el contrario es una parte pequeñita de ese decreto, y que entra a reemplazar otro decreto, o que lo actualiza o que lo reemplaza, que hablaba de lo mismo, que era el 1295. Y esa resolución 21795 va a ser clave más adelante, luego la desarrollamos un poco más, porque establece los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad del programa. Y ahí vamos a encontrar una serie de información que es importante para el tema de la solicitud y renovación de registros calificados. Pero entonces vamos a caer acá, cuando yo les decía el otro concepto. Entonces hablamos de dos, el registro calificado y la acreditación de alta calidad. Entonces ya dijimos que el registro calificado es de orden o de carácter obligatorio y habilitante. Y en ese sentido, la primera diferencia que podemos establecer con la acreditación de alta calidad es que la acreditación sí es voluntaria. Al contrario de que el registro calificado, que sí lo exige el ministerio para poder operar, cualquier institución de educación superior puede operar sin acreditación de alta calidad. ¿Qué es lo que pasa? Que es voluntaria, pero es digamos, un reconocimiento que hace el ministerio a que esa institución o ese programa no solo tiene las condiciones necesarias de calidad para operar, sino que se acerca a la excelencia. Es decir, es una institución o un programa competitivo por su alta calidad. Entonces se imaginarán que, a pesar de ser voluntario, pues es un objetivo que persiguen las instituciones y los programas, no solo de este país, sino en cualquier otro que cuente con sistemas de acreditación. Entonces, si el decreto 1330 es quien nos regula o quien nos reglamenta el registro calificado, en el caso de la acreditación de alta calidad vamos a encontrar el acuerdo CESU 02 de 2020. Ustedes pueden ver aquí que son dos normas muy jóvenes. Eso no quiere decir que son dos conceptos nuevos para nosotros. Quiere decir que estas normas se actualizaron hace poco, y ahorita vamos a ver un poco de esos asuntos que se actualizan en la norma.
Entonces, ese acuerdo CESU 02, que es para el tema de acreditación, ya nos va a desarrollar temas que tienen que ver con la alta calidad. Y ahí vamos a encontrar cómo se articula la alta calidad, que es digamos, regulada o que está encargado del CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación, de atenderla con lo que tiene que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad en el tema de registro calificado y el modelo de acreditación. Antes de entrar como un poco más a fondo, ¿qué entiende entonces el Ministerio de Educación por calidad? Entonces vamos a ver que entiende por calidad un conjunto de atributos que son dinámicos, que son interdependientes, que tienen que estar articulados y que nos van a ayudar a valorar y a transformar las labores formativas. Y cuando hablamos de las labores formativas, estamos incluyendo todo lo que tiene que ver con la academia, con el desarrollo docente, las actividades de investigación, etc. Y que ese conjunto de atributos responden a dinámicas que son sociales, culturales y ambientales. Y cuando hablamos de aseguramiento, estamos hablando del cumplimiento de esa calidad o de ese conjunto de atributos que también ya van a estar están empezando a definirse en la norma. Y el mejoramiento, que es otro concepto que vamos a tener en diversas ocasiones, cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, ya no corresponde solo al cumplimiento, sino a obtener cada vez un desempeño superior, lo que quiere decir tener mejores prácticas con el pasar del tiempo. Aquí, entonces, cuando hablamos de sistema de aseguramiento de la calidad, recuerden que yo les decía que es un conjunto de instituciones y de instancias que están articulados por medio de las normas y que permiten ese cumplimiento de la calidad de la educación superior. Entonces, si nosotros vemos acá, ya podemos distinguir unos conceptos. Tenemos, por un lado, el registro calificado y por el otro, la acreditación de alta calidad. Entonces, estamos hablando del aseguramiento o del cumplimiento de la calidad en dos grandes frentes. El obligatorio y habilitante, que implica que todas las instituciones y todos los programas cumplen con unas condiciones de calidad básicas o mínimas que les permite ofrecer el servicio a la comunidad. Y la acreditación, que ya es de carácter voluntario, que nos habla de instituciones que no solo cumplen esos requisitos o esas condiciones, sino que los sobrepasan o lo hacen de manera excelente. Y ahí tenemos entonces ya una serie de instituciones y de instancias que permiten llevar a cabo ese sistema. Entonces tenemos el Ministerio de Educación Nacional por un lado y el CESU, que es el Consejo de Educación Superior en Colombia, por el otro. Este CESU, sobre todo, además de las políticas a nivel general de educación, tiene mucho que ver con las políticas en acreditación que están, digamos, en manos del Consejo Nacional de Acreditación. Y a todo eso, pues entonces tenemos un conjunto de sistemas de información que permiten a las instituciones desarrollar esas actividades del aseguramiento de la calidad. Y ustedes conocen varios de ellos, estoy seguro que han trabajado con ellos. Tenemos el SACES, que allí es donde registramos todos nuestros procesos, hacemos las solicitudes de registro calificado, de acreditación, las modificaciones. Tenemos por un lado el SACES para registros calificados y el SACES CNA para acreditación. Tenemos el Observatorio Laboral, el SPADIES, el SNIES, que nos ofrece la información de las instituciones y de los programas, el ICETEX, Saber, entre otros. Todo esto que vemos acá, con los respectivos lineamientos, políticas, normas, es lo que se conoce como el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia. Y esto, pues, es lo que vamos a traspolar más adelante al Politécnico, es decir, cómo en el Politécnico
nos estructuramos para cumplir con ese conjunto de normas y hacer parte del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior desde nuestro quehacer. Para poder comprenderlo, entonces, ahí hay unas siglas, ya vimos ahorita algunos conceptos. Las IES serían las instituciones de educación superior, el SNIES, el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, y hay otras ahí que ustedes las van a tener para posterior consulta. Pero cuando la vean, pues ya sabrán de qué estamos hablando. En registro calificado, vamos a hablar, vamos a detenernos un poco hoy en lo que es el decreto 1330, porque es el que regula el registro calificado. Y siendo de carácter obligatorio y habilitante, pues la base de todo esto que necesitamos comprender para hablar de la calidad de la educación superior está en el registro calificado, porque ya el tema de la acreditación, digamos, contiene todo esto que trae el decreto 1330 con condiciones de calidad, pero lo desarrolla en una perspectiva más amplia, buscando acercar la educación a la excelencia. Entonces, nos detendríamos primero y haríamos mayor énfasis en el tema del decreto 1330, que como les decía antes, se concibe el registro calificado como un requisito obligatorio y habilitante, y sin el cual una institución de educación superior no podría ofrecer programas académicos de ese nivel. Es decir, estamos hablando de programas académicos en el nivel de la educación superior, pregrados, técnicos, tecnólogos y profesionales, y en posgrado, pues especializaciones, maestrías y doctorado. Por fuera de ahí, es decir, para, por ejemplo, la formación para el trabajo y el desarrollo humano no nos aplica el tema del registro calificado. Este decreto 1330 nos habla, entre otras cosas, de que el registro calificado se trata de la verificación y evaluación de las condiciones de calidad de las instituciones y de los programas. Cuando una institución o un programa demuestra que tiene las condiciones, obtiene ese certificado por una vigencia de 7 años. Es decir, que esas instituciones deben estar renovando ese certificado que les permite funcionar cada 7 años. Y esos dos trámites son independientes y se conocen como 2 etapas según el decreto 1330, que serían la etapa de preradicación y la etapa de radicación. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de conocer el decreto 1295 antes del 1330, sabrá con toda seguridad que este es un concepto nuevo a partir del 1330 y es el registro calificado único, que nos permite, esto se los digo porque quien no haya tenido el acercamiento, es una información muy útil y es, bajo la modalidad de registro único, una institución puede registrar un programa en diferentes lugares de desarrollo, es decir, en diferentes municipios, con diferentes modalidades que implica, por ejemplo, presencial, virtual o combinación de ellas bajo un mismo registro. Antes, para nosotros hacer esto, teníamos que solicitar una figura que se llamaba extensión. La figura de extensión desaparece, ya no es aplicable al registro calificado. Puedo decir, este programa que voy a solicitar, que es ingeniería ambiental, lo voy a ofrecer en Medellín, en Río Negro y en Apartadó, y bajo ese registro calificado lo puedo ofrecer. Ahora, esto implica que al yo solicitar ese registro para esos 3 lugares, pues debo demostrar que cumplo con todas las condiciones de calidad en cada uno de los lugares. Entonces, no es un esfuerzo menor en cuanto a evidenciar las condiciones de calidad, pero es una forma más adecuada de organizar los programas en las instituciones, debido a que
a pesar de que algunas condiciones cambiarán por el lugar de desarrollo. Por ejemplo, no serán las mismas aulas en Río Negro que en Medellín o Apartado, sí tendrán el mismo plan de estudios, por ejemplo, tendrán un conjunto de docentes similar, la justificación del programa será similar, entre otras cosas. Eso permite este registro. Y también las diversas modalidades. Entonces, así como con los municipios, yo tendré que demostrar que ese programa de ingeniería ambiental que voy a pedir en presencial y en virtual, pues tengo las condiciones para desarrollarlo en cada una de esas modalidades. Sin embargo, tendrían un mismo código SNIDS. Y estos procesos yo los puedo solicitar a través de una figura que se conoce como modificación al registro calificado. Después de que me lo otorguen, yo puedo seguir agregándole lugares de desarrollo por ampliación, modalidades o hacer modificaciones en alguna condición de calidad. Hemos visto programas en la institución que cambian de nombre, por ejemplo, eso es una modificación de una condición de calidad, que cambian o actualizan el plan de estudios, entre otras cosas. Tenemos entonces esas dos etapas que les había contado, por 7 años cada una. Cuando hablamos de la prerradicación o el prerradicado, estamos hablando de las condiciones institucionales, y cuando hablamos de la radicación o del radicado, hablamos de las condiciones de programa. Aquí ustedes pueden ver de manera rápida, ahorita hablamos un poco más de cada una de esas, que las condiciones institucionales o la etapa de prerradicado contemplan 6 condiciones de calidad, mientras que las condiciones de programa o la etapa de radicado contemplan 9. Hay un asunto muy importante que introduce el decreto 1330 y que hasta antes no veíamos en la regulación en materia de educación, y es el reconocimiento de la naturaleza jurídica, la tipología, la identidad y la misión institucional. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del 2019, el Ministerio de Educación Nacional reconoce que las condiciones, que la calidad de la educación superior debe estar analizada pues a la luz de ese conjunto articulado de condiciones de calidad, pero que eso no es posible sin pensar en en el contexto particular de las instituciones, ¿cierto? No es lo mismo analizar la calidad de un programa en una institución pública que en una institución privada, pero no será lo mismo analizarla en una institución universitaria que en una universidad, ¿cierto? Y no será lo mismo analizarla en una institución que tenga una misión, por ejemplo, más encaminada hacia la educación católica, que en una que no sea una institución de ese carácter y que se oriente más hacia el desarrollo, por ejemplo, de la formación integral de los sujetos. No será lo mismo. Entonces, el decreto 1330 empieza a comprender e incluye como un elemento importante esa coherencia de la calidad con la naturaleza jurídica, la tipología, la identidad y la misión institucional. Aquí vemos entonces las condiciones institucionales. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Denme un segundo, me están notificando que no están viendo en modo presentación la pantalla. Juan Camilo, la pantalla está en la misma presentación, en la misma diapositiva que iniciaste. ¿Sí? No sé, yo no la he visto cambiar. Ah, fue madre. No sé si los demás, por ahí vi por el chat que no han cambiado. No cambió ninguna, Juan Camilo, no cambió ninguna. No ha cambiado, están en la misma diapositiva. No ha cambiado. Entonces vengan, ahí ya la están viendo. Sí, la estamos viendo, claro que sí. Bueno, ahí compartí Sí, ahí toda sí. mi pantalla. Si quiere, cámbiela a ver si Ahí. Sí, Ustedes ahí están- está cambiando, claro que sí. Sí, ahí sí cambia. Sí. Bueno, ahí me disculpan que no me haya... Desde la 3, nos perdimos desde la 3. Bueno, pero esto era, digamos, un asunto
Ustedes no vieron esta, cuando le expliqué el sistema de aseguramiento de la calidad, que era el más No. enredado. No, esa no la vimos. No pasó de la primera diapositiva donde está dando como los hitos de los artículos de los decretos. Por acá le quedó Esa es. Ahí nos quedamos siempre en esa diapositiva. Bueno, no voy pues como a repetir todo porque era un concepto, un contexto amplio, pero sí quiero que volvamos a mirar acá, porque digamos, pues este es un asunto como más difícil de comprender sin ver la imagen, ¿cierto? Entonces, miren lo que les decía ahora. Por un lado, al lado izquierdo, nosotros vemos todo lo que tiene que ver con registro calificado. Y al lado derecho, lo que tiene que ver con acreditación. Y vemos que eso está articulado por unas normas que ya estaban ustedes la vieron en la diapositiva del contexto normativo, y unas instancias también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el tema del registro calificado tenemos las salas de CONACES, que son las que realizan el análisis de toda la documentación que llega para solicitud de registro calificado y la que hace las devoluciones. Ellos son expertos en cada una de las áreas de conocimiento. Y por el otro, pues tenemos al Consejo Nacional de Acreditación, que atendiendo a esos modelos o a ese modelo de acreditación, esos lineamientos, realizar el análisis. Entonces tenemos los dos frentes de trabajo grandes y el conjunto normativo. Pero en el centro tenemos también una serie de instituciones que son importantes para el desarrollo de ese sistema. Entonces tenemos el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo de Educación Superior, y en la institución, o sea, esto debe estar articulado por un sistema interno de aseguramiento de la calidad que debe aprovechar ese conjunto de sistemas de información. Entonces ustedes lo ven ahí, yo se los mencionaba ahora, que son fuentes con las que contamos y con las que trabajamos mucho pues en las instituciones, que son de uso frecuente. Eso es lo que vamos a articular luego para la institución. Y les hablaba de registro calificado, esto ya lo pasamos, el tema de las condiciones. Entonces voy a retomar acá, son 6 condiciones institucionales y 9 condiciones de programa. Entonces recuerden que yo les había dicho ahora que acá hay 2 trámites o 2 etapas en el registro calificado. Unas son las institucionales y las otras de programa. Y acá tenemos que en las institucionales debemos evidenciar 6 condiciones y en las de programa 9. Esto implica que para que una institución pueda funcionar, debe evidenciarle al ministerio que cumple con esas 6 que vemos aquí a la izquierda. Y como les decía que la vigencia es de cada 7 años, quiere decir que se debe estar solicitando la renovación cada 7 años y evidenciando que se cumple con esas condiciones. Debe demostrar y evidenciar que cumple con estas 9, pero antes de evidenciar estas 9 ya tiene que tener el registro calificado institucional. Esto es nuevo, antes existía la división entre condiciones institucionales y condiciones de programa, pero apenas hasta el 2019 lo dividen de esa manera. Entonces hay una disposición transitoria que permite que las instituciones que ya tienen programas, que tienen acreditación, tuvieran una vigencia temporal de las condiciones institucionales para que se prepararan para evidenciarlas y solicitar la renovación, mientras podía seguir solicitando los programas. Nosotros entramos dentro de esa transición porque teníamos ya oferta académica y estábamos también en proceso de acreditación. Pero antes, cada programa que se solicitaba al ministerio entregaba un documento evidenciando estas 15 condiciones. Ahora lo que hacemos es que solo evidenciamos las 9 del programa cuando vamos a pedir un registro para un programa y las 6 de la institución cuando vamos a pedir el registro para la institución.
vamos a hablar un poco de ese trámite, para que conozcan cómo se da ese trámite con estas 6 condiciones de calidad institucionales. Entonces, se llama la etapa de preradicación o de prerradicado. Y miren que consiste de unas etapas que además ya están bastante definidas en el decreto. Acá no me quedó la última versión de esta diapositiva, pero ahorita les puedo mostrar que lo primero es que la institución presenta un documento al Ministerio de Educación Nacional a través de una plataforma que se llama SACES, donde evidencia las condiciones de calidad, en este caso institucionales, las 6 que miramos ahora. Cuando la institución radica ese documento y esa solicitud, allá el ministerio envía esa documentación a una de las salas de CONACYT, en este caso, la Sala de Asuntos Institucionales. Ellos allá verifican la documentación, verifican que esté completa, que haya llegado con los anexos, que en el documento sí se desarrollen los temas que están contemplados en el decreto, es decir, las 6 condiciones de calidad. Y si consideran que hace falta algo, envían lo que se llama una solicitud de completitud. La institución se supone que a partir del decreto 1330, 5 días hábiles tiene el Ministerio de Educación Nacional para notificar la completitud de la institución. Yo radico y a los 5 días hábiles el ministerio me debe decir está completa o no está completa. Si me dice que no está completa, la institución tiene 30 días calendario para responder a la solicitud de completitud. Ya hemos tenido esa experiencia en algunos programas en la institución. Es un paso que en general, digamos, es normal en estos procesos. Se responde la solicitud de completitud y el ministerio debe declarar esa completitud. Tiene un tiempo para analizar el documento. Una vez que declara la completitud, tiene, en el caso de lo institucional, 30 días para programar la visita de pares. Y se asigna la visita de pares para la verificación de condiciones institucionales. Los pares vienen, ustedes han tenido experiencia algunos en esas visitas, verifican que eso que se consignó en el informe es cierto, es real, preguntan por la información que consideran que no quedó bien explicada en el documento, terminan la visita, entregan un informe de condiciones institucionales a la sala de CONACYT y la sala, con ese informe de los pares más el documento entregado por la institución, hace un análisis y entrega un concepto, que es favorable o desfavorable. Si es favorable, expide una resolución otorgando el registro calificado por 7 años, y si no, hace unas observaciones. La institución tiene, a partir de ahí, unos días para responder. Esto lo pasé así. Entonces, miren que vamos a hablar un poco. La documentación se hace a través de SACES, se diligencian los formatos que el ministerio ha dispuesto y se adjunta la información. Esto los había dicho ya. Miren los tiempos acá, que por eso quise dejar esto así y ahondar un poco más. Una vez que se entrega la documentación, hay 5 días hábiles por parte del ministerio, 30 días de la institución para completar. Pero miren acá, ya la visita de pares, 30 días calendario se programa, los pares tienen 5 días para entregar el informe y la institución 15 días para realizar apreciaciones. Y a partir de ahí, de la finalización de esa institución, digamos de las apreciaciones del informe, el ministerio tiene 45 días calendario para notificar el concepto si es favorable o desfavorable. Y en caso de que contenga observaciones, o sea que es desfavorable, la institución tiene 15 días calendario prorrogables por una sola vez para responder a esas observaciones. Si ustedes hacen la cuenta, ¿esto más o menos cuánto da? 4 o 5 meses. Digamos máximo 6 meses. Y los que han tenido experiencias
en estos procesos sabrán que hemos tenido procesos que se han dilatado un año y medio, y que se han dilatado en el ministerio. El decreto 1330 pone estos tiempos para esas condiciones, para ese trámite. Esperemos pues que se empiece a cumplir. Y por el otro lado está el trámite de las condiciones de programa, que es muy similar. Miren que tienen las etapas muy similares y tiene unos tiempos muy similares también. Es decir, estamos hablando de que cuando radicamos una solicitud de registro calificado de un programa, deberíamos estar recibiendo respuesta con el proceso completo, más o menos 6 meses después de la radicación. Lo que hasta ahora todavía no hemos visto, porque hemos tenido, como les cuento, procesos que se dilatan en el tiempo. La diferencia acá, más grande en estos procesos, radica en que cuando en las institucionales se produce un concepto que no es favorable, la institución tiene 15 días para responder a esas observaciones y lograr que haya un cambio en el concepto. En la de programa, cuando se produce un concepto desfavorable, el único recurso es el recurso de reposición que está amparado por la ley 1437 y que se debe realizar en 10 días hábiles. Si con ese recurso de reposición no cambia la posición del ministerio, el programa quedaría sin registro calificado. Si es una renovación o si es una propuesta nueva, pues no podría ofertarse todavía. Es la gran diferencia. Para los que han trabajado en el tema de registro calificado, hay un asunto acá importante, y es que entre la visita de los pares, el informe que entregan y la expedición del concepto, ya no volveremos a tener lo que conocíamos como traslados de concepto. Ese traslado de concepto desaparece de los trámites de registro calificado. Es decir, que pasamos de la visita de pares y el informe de los pares directamente al concepto, sin tener una posibilidad de complementar información como la teníamos antes. Por tanto, tendremos que estar muy atentos a que nuestras documentaciones, nuestros documentos y la información que entregamos a los pares es cada vez más completa y más precisa para evitar los procesos de negación. Pero eso también nos dice que estos conceptos negativos van a empezar a ser más comunes, porque será el recurso de reposición el único mecanismo que nos permita complementar la información que no quedó clara después de la visita de los pares. Para solicitar una renovación, entonces ya habíamos contado que un registro calificado se entrega bajo una vigencia de 7 años, pero para nosotros solicitar una renovación, ya sea de la institución o de un programa, debemos solicitarla 12 meses antes del vencimiento de su vigencia. Es decir, nos otorgan el registro y a los 6 años ya debemos estar solicitando la renovación. Que si se da, como lo vimos en las diapositivas anteriores, en los tiempos que están establecidos, pues en ningún caso un registro calificado debería perder su vigencia antes de obtener el concepto del ministerio. Si la institución ya tiene el concepto favorable de condiciones institucionales, como la tenemos ahora nosotros temporalmente y la mayoría de las instituciones, pues durante su vigencia puede iniciar etapas de erradicación, es decir, solicitar programas sin necesidad de volver a evidenciar las 6 condiciones institucionales. Durante esa vigencia solamente va a evidenciar las 9 condiciones de programa. Pero además es necesario que esas renovaciones
pues evidencien el mejoramiento, o es decir, la evolución de la institución o de los programas a través de ejercicios de autoevaluación y autorregulación en concordancia con su sistema interno de aseguramiento de la calidad. Estos son temas que iremos desarrollando a lo largo del curso. El tema de autoevaluación, el tema de autorregulación, de mejoramiento continuo, son temas que iremos desarrollando, y por supuesto también con más detenimiento lo que tiene que ver con la construcción de los documentos para evidenciar las condiciones de calidad y lo que tiene que ver con el sistema interno de aseguramiento de la calidad. Hasta aquí, yo quisiera detenerme un momento y darles como la oportunidad de la palabra a algunos que tengan de pronto alguna inquietud o alguna duda sobre este tema antes de continuar. No sé si alguien quisiera expresar alguna inquietud, levantando la mano, pidiendo la palabra por el chat. ¿Alguno? Vamos a ver. Decano José Leonardo, adelante. No, yo simplemente quiero aplaudir de verdad estos momentos institucionales, porque nos pone, digámoslo así, que a conversar todos en la misma dinámica. Y de verdad que aplaudo pues la iniciativa de la Vicerrectoría y de Autoevaluación por esta iniciativa. Lo que usted comentaba de del registro calificado único, yo tuve la oportunidad el año pasado de visitar una institución para los requisitos del 1330, y es así como usted lo comenta. Entonces, de verdad que yo aplaudo esta oportunidad de ponernos como en la misma tónica a todos, y yo sé que esto nos va a servir muchísimo a todos los equipos de autoevaluación institucional. Muchas gracias, decano. Profesora Rosa Elena, adelante. Muchas gracias. Pues no, yo quería decir que este es un sistema demasiado complejo, pero que también tenemos que estar al día. Y muchas gracias por darme la oportunidad de conocer muchas de las cosas que ignoraba, y que pronto uno hace parte también de esta evaluación y este registro calificado. Los felicito a ustedes por su labor de emprendimiento en el puesto en que están. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. No sé si alguien quiere comentar algo más o expresar alguna inquietud, o continuamos ya comentando un poco en más detalle. Sigamos. Listo. Entonces, Camilo, tienes el micrófono apagado. ahí, perdón. Entonces, vamos a hablar un poco de las condiciones de calidad. Ya vimos que el registro calificado es un recurso obligatorio y habilitante para la oferta académica de las instituciones y también para el funcionamiento de las instituciones. Entonces, ¿cómo obtengo? Y ya vimos cómo obtenemos ese recurso obligatorio. Es decir, hay unos trámites que se realizan en el ministerio y que nos permiten evidenciar que cumplimos esas condiciones de calidad. Y ya vimos que en el caso de las instituciones tenemos 6 condiciones de calidad, y en el caso de los programas tenemos 9 condiciones de calidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a demostrar en cada una de esas condiciones? Y me quiero permitir hacerles un recorrido, digamos, general o rápido por esas condiciones, para que
seamos conscientes de qué es lo que el ministerio nos está exigiendo que debemos cumplir como instituciones y como programas para poder funcionar y ofertar nuestra oferta académica. Por el lado de las condiciones institucionales, que son 6, estas que ustedes ven en pantalla, tenemos el mecanismo de selección y evaluación de estudiantes y profesores, unas políticas y unos mecanismos que nos permiten, primero, en cuanto a estudiantes, seleccionar esos estudiantes para los programas, con unos requisitos de ingreso, con unos mecanismos de admisión y de evaluación, pero también un reglamento estudiantil que permite la interacción de los estudiantes con la institución. Eso quiere decir que estas políticas deben ser claras. Ahora, ustedes recuerdan que yo les mencioné ahora que este decreto incluyó un asunto muy clave, y es el reconocimiento de la naturaleza, la identidad institucional, la misión. Es decir, el ministerio lo que pide acá es tener unos mecanismos claros y tenerlos vigentes y actualizados e informados a los estudiantes, pero cómo se estructuran esos reglamentos y esos mecanismos, pues tienen que ver con ese desempeño institucional. Ahora, claro que nos podemos preguntar, y eso se pregunta, ¿están actualizados? Pues entonces tendremos que saber si están, qué tienen que mejorar, porque, digamos, el mundo ha evolucionado y el reglamento se quedó estancado por algunos asuntos, entonces habrá que mejorar. ¿Son adecuados para la población estudiantil con la que se cuenta? Pues habrá que analizarlo. ¿La población estudiantil conoce ese reglamento? ¿Lo conoce o no lo conoce? Si no lo conoce, entonces es nuestro deber como institución promover acciones que permitan a la población estudiantil conocer esos mecanismos de selección y evaluación, pero también el reglamento estudiantil. Lo mismo nos pasa con los profesores. Debemos tener un reglamento profesoral, en nuestro caso el estatuto, y debe ser claro. Y también nos podemos hacer las mismas preguntas. ¿Es claro? ¿Está actualizado? ¿Es pertinente? ¿Cierto? ¿Cómo se vinculan esos profesores? ¿Cuál es la dedicación que tienen? ¿Cuál es la disponibilidad? Pero no nos podemos hacer estas preguntas sin tener en cuenta, nuevamente, las características propias de la institución. No es lo mismo analizar ese contexto en una institución pública que en una privada, en una situación donde los recursos se distribuyen de cierta manera o de otra, ¿cierto? Donde las decisiones se toman de una manera o no de otra. Ese asunto, digamos, no lo cuestiona el ministerio, pero sí lo que cuestiona es, bueno, entonces, con esas características propias de su institución y esos mecanismos y reglamentos que tiene, pues entonces analice ese contexto para los docentes y esté mejorándolo continuamente. Entonces vemos que, por ejemplo, en el grupo de profesores nos preocupan asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales, entre otras, pero también los criterios para su ingreso y su formación continua. Esto en cuanto a mecanismos, estamos hablando de la condición institucional. En programas veremos otros asuntos de docentes. En el caso de la estructura administrativa académica, que es la segunda condición, pues entonces acá nos van a preguntar sobre la estructura y las políticas propias de la institución. ¿Cómo es que esa institución se autorregula y cómo es que esa institución se gobierna, cómo funciona y cómo da cuenta a la comunidad de esas decisiones que toma, de esas acciones que emprende y de esos resultados que obtiene a partir de su operación?
Entonces aquí vamos a ver asuntos que tienen que ver con las políticas institucionales relacionadas con todas sus labores, ¿cierto? Aquí vemos bienestar, investigación, gestión institucional, entre otras. También vamos a tratar todo lo que tiene que ver con las políticas para la gestión de la información y el tema de la arquitectura institucional, es decir, las jerarquías o ¿cómo se llama? El mapa de procesos, el mapa jerárquico institucional, que tampoco es un asunto que está exigido que debe ser de una manera. Esto entra dentro de las características propias de las instituciones. Lo que sí se tiene que entrar a evidenciar y lo que se tiene que preguntar continuamente la institución es si debe mejorar algo dentro de ese conjunto de políticas, de sistemas, de mecanismos, de interacciones jerárquicas para que la institución funcione como está funcionando y para que mejore cada día más. Pero todo esto es la estructura institucional. También nos preguntan por la cultura de la autoevaluación. Entonces, fíjense que ahorita hablábamos que para poder solicitar una renovación tenemos que mostrar que hemos mejorado o que hemos evolucionado a través de ejercicios de autoevaluación. Entonces, lo que nos van a preguntar en las condiciones institucionales es cómo son esos mecanismos que tiene la institución que le permiten hacer vigilancia o reflexionar sobre la manera en que actúa la institución y que le permite desarrollar estrategias de mejoramiento. Entonces, cuando hablamos de autoevaluación, digamos en el contexto amplio de la palabra, estamos hablando de ejercicios de reflexión, pero desde adentro. Cuando yo hablo de una autoevaluación mía como sujeto, estoy hablando que yo soy el que se evalúa, no otro, que es la diferencia con la heteroevaluación. O no nos evaluamos entre compañeros o amigos, que sería la coevaluación. Me autoevalúo yo mismo, me miro hacia adentro y miro qué es eso que hago, cómo lo hago y qué debo mejorar. Entonces, en autoevaluación de la institución se refiere a eso. La propia institución reflexiona sobre lo que hace, la manera como lo hace y se pregunta qué debe hacer para mejorar continuamente eso que hace. Y hay unos mecanismos, hay unas herramientas, hay unas estrategias, hay unos métodos, que esos métodos pues los iremos viendo más adelante en el curso y que nos permiten realizar esa reflexión. La cuarta, que es el programa de egresados, entonces aquí es a partir de que para el Ministerio de Educación Nacional o para el país, los egresados, como el resultado de lo que la institución hace, es decir, los egresados son el producto del paso del estudiante por la institución y son la evidencia de la formación que ofrece, son importantes para el ministerio o para el decreto 1330 y para el país. Los egresados son importantes porque no solo son esa evidencia, sino que además, como ya conocen la institución, pasaron por ahí, pues también pueden ayudar a reflexionar sobre la manera en que lo hace la institución. Y al enfrentarse al sector productivo, al desempeñarse como profesionales, pues pueden aportar a la reflexión de si esa institución está a la vanguardia, si esa institución está alineada con las necesidades del sector productivo, está alineada con las necesidades del país, o si por el contrario hay asuntos que debe mejorar. Entonces nos preguntan, hombre, ¿qué mecanismos tienen ustedes, qué políticas tienen para promover el seguimiento de la actividad de los egresados y para saber dónde están, para articularlos a la institución, para no dejar que se vayan, para que ellos también aporten a que esa institución se mejore continuamente? ¿Y qué les ofrece usted para que ellos, después del paso por la institución, pues puedan seguirse formando? Y ahí hablamos de mecanismos
para el aprendizaje a lo largo de la vida, entre otras cosas. El tema del bienestar o el modelo de bienestar, entonces aquí nos preguntan los mecanismos, estrategias y políticas orientados a el bienestar de la comunidad institucional. Entonces aquí pues menciono de manera particular el tema de los estudiantes, pero esta condición nos pregunta por el bienestar en su sentido amplio y es también el bienestar para los docentes, el bienestar para los empleados administrativos, el bienestar para los directivos, para los estudiantes, etcétera, etcétera. Es decir, para todos los miembros de la comunidad académica. Lo que pasa es que en cuanto a estudiantes, pues sí hay un enfoque muy particular y es que esas políticas deben estar orientados a la prevención de la deserción y a promover la graduación de los estudiantes. Es decir, que todos los estudiantes o la mayoría de los estudiantes que ingresan no deserten de la institución por razones académicas o personales o sociales que la institución pueda aportar a solucionar. Y finalmente, el tema de los recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas. Entonces, acá estamos hablando de recursos humanos, recursos físicos, recursos tecnológicos y recursos financieros. Lo que debe demostrar la institución acá es que tiene con qué desarrollar la oferta académica. Es decir, si tiene 46 programas, como es en nuestro caso, el Politécnico Colombiano Jaime Isaac David, pues deberá demostrar que cuenta con los docentes necesarios para atender cada programa, con el personal administrativo y directivo suficiente para atender a las necesidades administrativas de planeación, de seguimiento y de control de esas actividades, que tiene la planta física suficiente para atender esa cantidad de programas y los estudiantes que se matriculen, pero planta física no solamente en términos de laboratorios y ambientes de aprendizaje, sino escenarios para la cultura y el bienestar, y que tiene los recursos tecnológicos también adecuados para ese desarrollo. Entonces miren que en el solo caso institucional ya lo que debemos evidenciar es muy amplio, y esto es un recorrido muy general, pero cada una de estas condiciones que contiene esto que les acabo de mencionar, pues tiene casi que una serie de indicadores y de evidencias que se deben presentar, que hace poco fueron ya, digamos, organizadas mediante la resolución 21795 del 20 de noviembre de 2020. Pero esto es lo que nos estamos revisando constantemente. Esto estaba incluido antes en los procesos de los programas. Ahora, con este decreto 1330 se separa en la etapa de preradicado y nosotros debemos estar constantemente reflexionando sobre estas condiciones de calidad y buscando la mejora. Pero también tenemos entonces las condiciones de programa. Y esas condiciones de programa, permítanme un momento, yo reviso por acá. Son estas 9. Antes de pasar a las condiciones del programa, yo voy a volver a esta parte, a hacer una pausa, a preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna intervención que hacer sobre este tema de las condiciones institucionales. Veo una mano levantada de la profe Rosa Elena Pérez. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o quiere expresar algo antes de continuar. Bueno, entonces continuemos. Antes de continuar, ya vamos a entrar en el tema de las condiciones de
Otra vez estaba hablando con el micrófono apagado, qué pena. Entonces, voy a compartirles, en este momento les compartí por el chat otros 2 enlaces para que participemos en Mentimeter con 2 asuntos muy puntuales para continuar con el tema de las condiciones de calidad del programa. Entonces, les voy a pedir que por favor, en este momento, ingresen a cada uno de esos enlaces y realicen como el aporte. Sería pues como en los 2 minutos siguientes, mientras damos paso a alguna inquietud de alguno de ustedes. Profesora Rosa, veo la mano levantada, no sé si de pronto es un error o... Sí, Juan Camilo, es un error. Ok. Bueno, entonces voy a mirar, antes de continuar, el aporte que han realizado en Mentimeter, porque lo voy a tener presente para el desarrollo, pues, como de estos temas, perdón. Aquí. 1. Y 2. Por acá. Vamos a ver, en el de... Ya empezaron a participar. En el de profesores, en el de estudiantes todavía no me sale ninguna participación. Camilo, el segundo enlace no está funcionando. ¿No está funcionando el segundo? No, no nos lleva a nada, nos lleva a una página de inicio de sesión de Mentimeter. Ah, bueno, entonces trabajemos solo con el primero. Pero vamos a trabajar. Vamos a empezar por acá. Ahí. A mí no me funciona ni el primero. ¿Qué me pasa? El primero no le funcionó. Voy a quitar este. Dice que tenemos en estos momentos la participación de 22 personas. Y, profe, intente nuevamente, le voy a dar el enlace. Eso Ya que voy no a hacer funcionó otra uno de vez. los dos, voy a volver a poner el enlace para que sea el correcto, porque el segundo parece que no está funcionando. Ah, bueno, no, denme un segundo. Debe ser este. En el que acabaste de mandar, voy a ver. Este, no, el segundo. El segundo debe ser. Ah, bueno, el segundo. Listo. Mientras que vamos haciendo el ejercicio, yo les voy a ir contando de manera general también sobre las condiciones del programa. Entonces, la pregunta aquí es, cuando vamos a solicitar un registro calificado para un programa, ¿qué es lo que debemos evidenciarle al ministerio que tenemos y que desarrollamos con calidad? Entonces, tenemos la denominación del programa, tenemos que demostrar que esa denominación corresponde con los contenidos curriculares, que corresponde con la titulación del programa, que es una denominación adecuada y que está relacionada con las funciones que desempeñará en el sector productivo la persona que obtenga su certificación o su título en el programa. Tenemos la justificación del programa. Acá es ese programa por qué es importante para el país o para el departamento o para el municipio
o para esa comunidad específica, qué aportes hace ese programa al sector productivo, qué aportes hace ese programa al desarrollo del área del conocimiento, qué aportes hace ese programa al desarrollo de una comunidad en particular, llámese ciudad, departamento, país, entre otras cosas. Pero además, ¿cuáles son esas necesidades del contexto que esta propuesta ayuda a abordar? ¿Cierto? Necesidades económicas, productivas, necesidades sociales, entre otras. Pero además, ¿qué es lo que lo hace diferente de otros programas de la misma área del conocimiento? Perdón, o de la misma titulación. ¿Cuáles son sus rasgos distintivos? Acá lo que le vamos a decir al ministerio es, hombre, este programa es necesario por esto, se diferencia de otros programas por esto, le aporta estas necesidades del país, entre otras cosas. Aquí es más un asunto que tiene que ver con el análisis y la visión que tiene la institución de ese programa, pero no solamente es expresarlo en palabras, sino evidenciar cuáles son esos aportes que ha hecho el programa si ya existe o cuáles espera hacer cuando es por primera vez. Luego habrá que evidenciar si sí se aportó o no. Aspectos curriculares. Acá tenemos entonces ya una serie de componentes que son el componente o los componentes formativos. Aquí vemos lo que es el plan de estudios, los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso. Entonces tenemos que evidenciarle al ministerio exponerle o describir cuál es el plan de estudios que van a abordar los estudiantes en ese programa, cuáles son los resultados de aprendizaje esperados y cómo se relacionan con el perfil de egreso. Los componentes pedagógicos, es decir, esas estrategias de enseñanza, aprendizaje, las que utilizan los docentes, que eso debe estar declarado de manera explícita en el proyecto educativo institucional, los componentes de interacción entre los estudiantes y los docentes y entre esos miembros del programa con otras instituciones y otras personalidades, la conceptualización teórica y epistemológica del programa, desde qué referentes conceptuales se entienden los pilares de ese programa y cuáles son los mecanismos de evaluación. Esta es una de las condiciones más amplias y que mayor impacto tiene en el desarrollo de un programa, porque aquí está, digamos, la estructura esencial de lo que es un programa académico. Luego, pues tendremos oportunidad de entrar en más detalle en el tema de resultados de aprendizaje y entenderán por qué las conferencias de profundización que están programadas, la mayoría están relacionadas con el tema de resultados de aprendizaje. Y es que están considerados como uno de los asuntos importantes y particulares de los aspectos curriculares que determinan el curso de un programa. Y como les contaba ahora, solo a partir del decreto 1330-2019 se exige a los programas que estén planteados en términos de resultados de aprendizaje. Hasta antes de eso, digamos, la autonomía era más amplia, es decir, usted defina su plan de estudios, defina si va a trabajar por competencias o por objetivos o por resultados de aprendizaje y defínalos y desarróllelos. A partir del decreto 1330, el ministerio nos dice la autonomía universitaria sigue existiendo, usted en su proyecto educativo institucional define cuáles son los enfoques educativos sobre los cuales va a trabajar, pero los programas siempre debe plantearlos desde resultados de aprendizaje, porque los entiende como declaraciones explícitas de lo que quiere la institución o el programa que el estudiante aprenda o desarrolle a través de su formación. Entonces, empiezan a ser muy claves y muy importantes y por eso tendremos oportunidad de desarrollarlos de manera más amplia. Están la organización de las actividades académicas y el proceso formativo. Entonces, cómo se organizan esas actividades del plan de estudios
en créditos, en horas de trabajo, de docencia directa, de trabajo independiente, y aquí pues empieza a jugar lo que tiene que ver con la asignación de los tiempos de los docentes que están en la condición de los docentes. Pero aquí se organizan esas actividades para discriminar las horas de trabajo. En investigación tenemos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la investigación formativa, básica y aplicada desde el programa académico, y acá será importante que de entrada cada programa defina cuál es el alcance que tiene en investigación, cuáles son las líneas de investigación a las que le apunta, las áreas temáticas, entre otras. Uno de los asuntos importantes de los cambios normativos, que ya tendremos oportunidad de hablar sobre esos cambios en particular, es que al reconocer la identidad, la naturaleza jurídica, la misión institucional, pues también empieza a reconocer que esas condiciones de calidad no solamente varían o tienen unas variaciones significativas según el contexto particular de las instituciones, sino también según el contexto particular del nivel de formación del programa. Entonces, no será lo mismo pensar en el desarrollo de la investigación desde un programa de tecnología y compararlo con el desarrollo de la investigación en un programa de maestría. Y cada vez vamos avanzando más hacia cómo demostrar ese desarrollo. Pero miren que lo que les hablaba acá, y es la institución debe evidenciar esos resultados de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero también con los institucionales. Y ahí pues habrá que comprender cuál es el alcance de la institución. Y acá hay unos alcances, digamos, más o menos diferenciados. En el tema de la relación con el sector externo, entonces nos empieza... bueno, pero entonces acá, como para entrar un poco más en detalle y ser un poco más claro, nos van a revisar o nos van a pedir que nosotros evidenciemos qué experiencia tienen nuestros docentes en el campo de la investigación. Entonces nos piden una hoja de vida investigativa que se llama CEVELAC para saber esos docentes qué trayectoria tienen. Pero entonces no solo qué trayectoria tienen los docentes, qué grupos de investigación tiene conformados la institución en los que participa el programa a través de sus docentes y qué proyectos de investigación han desarrollado a través de ese grupo, y esos proyectos de investigación cómo se han socializado, divulgado y qué participación tiene, y qué artículos han resultado a partir de los resultados de los procesos de investigación. Pero entonces no solo los docentes, los estudiantes. Entonces esos estudiantes, ¿cómo participan de la investigación? ¿Qué semilleros de investigación tiene la institución? ¿Cómo promueve la investigación? ¿Qué estímulos tiene? ¿Cuánto participan los estudiantes? Etcétera, etcétera. Mire que son un montón de preguntas, no solamente por los productos. Ahí hay toda una dinámica que hay que evidenciar al ministerio para hablar de la investigación. La relación con el sector externo, entonces acá ya tiene que ver cómo se relaciona el programa y la institución con otros programas, con otras instituciones, con actores del sector productivo, con, digamos, académicos del área de conocimiento, entre otros. Entonces acá hablamos de todo lo que lo que solemos escuchar con el tema de movilidad de docentes y estudiantes. Esos docentes y estudiantes a qué otras instituciones van, o a qué conferencias, o en qué actividades de cooperación académica participan, pero también el tema de internacionalización. Entonces, no solamente al interior del país, sino en otros países, cómo interactúa desde lo académico y desde su interacción con el programa, o desde su participación en el programa, ¿cierto? El bilingüismo, entre otras cosas, la relación que hay entre ese programa, por ejemplo, y el sector productivo. Ahora vi por ahí por el chat que alguien mencionó el CUE
como el Comité de Universidad de Empresa-Estado. Ese comité de Universidad de Empresa-Estado ha sido uno de los grandes aportes digamos, en los últimos años para que la interacción de las instituciones y los programas con el sector externo se dinamice, porque permite que haya una interacción entre estudiantes y empresarios o estudiantes y empresas para poder que ellos conozcan cómo es la práctica real del área de conocimiento o del conocimiento que están adquiriendo en el programa, en el sector productivo o en la dinámica social, cultural y productiva del país. Quería mencionarlo porque lo vi ahorita en el chat. Pero todo eso hay que demostrarlo acá. El asunto de docentes. Entonces aquí voy a mirar cómo quedó el Mentimeter con docentes. Entonces voy a aprovechar para venir acá a la pantalla. Tenemos 33 participaciones y tenemos digamos, un conjunto de conceptos muy amplio. Los que aparecen más grandes allí, ustedes me verifican si sí lo están viendo. No quiero volver a pasar pensando que sí lo están viendo y no. ¿Están viendo el conjunto o la nube de conceptos? Sí, Juan. Sí, ahí se ve perfectamente. En docentes, la pregunta era, ¿qué se indaga en la condición de docentes o qué elementos creen ustedes que se tienen en cuenta cuando hablamos de docentes y tenemos que evidenciarle sobre docentes al ministerio? Entonces, por acá veo, los que vemos más grandes que están en el centro son los que, digamos, tienen coincidencias o los que algunos de ustedes coincidieron en ese término. Y vemos que ahí hay asuntos que tienen que ver con la formación, la dedicación, el estatuto docente, el reglamento, la remuneración, la capacitación, la relación con los estudiantes, la planta profesoral. ¿Qué más veo por ahí? La investigación realizada, formación se repite nuevamente. Y sí, eso que ustedes tienen ahí, todo eso se revisa cuando se habla de docentes, porque en realidad esa condición de calidad lo que representa es cuál es la condición o cuáles son las condiciones en las que la institución vincula a los docentes, los sostiene en la institución y les permite desarrollar sus labores en el programa. Entonces, desde la estrategia para vincularlos o la política hasta la capacitación que estaba ahí, también con la investigación que realizan, la suficiencia, es decir, cuántos docentes hay para atender esos estudiantes. Y aquí habrá que decir que en los últimos años venimos esforzándonos, entre comillas, por encontrar un ideal en esa relación de docentes de estudiantes por docente, que no está declarada en ningún lugar y que lo único que nos dice es que, digamos, entre menor es la cantidad de estudiantes por cada docente, habrá más oportunidades para que esos docentes estimulen el aprendizaje, la investigación y la extensión, pero no hay un ideal en un número que sea exacto y que nos diga así debe ser. Pero lo que trata es eso. Entonces vemos todas esas características ahí. Y por eso nos preguntan por la suficiencia, por la formación, por el tipo de vinculación, por los estímulos, por el salario, por la producción, que no la había ahí en los conceptos que ustedes nombraron, la producción de esos docentes, no solo en términos de investigación, sino en materiales formativos. ¿Cómo son los materiales formativos que indagan, que desarrollan, entre otras cosas? Los medios educativos, que son los mecanismos para capacitación, son todos esos materiales que hay disponibles y que permiten la formación de los estudiantes en el programa. Y aquí tenemos pues que no solamente es tenerlos disponibles y demostrar cuáles tenemos,
sino qué mecanismos tenemos para capacitar a los estudiantes en la apropiación de esos medios. Porque, por ejemplo, tenemos una biblioteca y esa biblioteca tiene N cantidad de materiales bibliográficos. Entonces la pregunta es, ¿cómo promovemos en los estudiantes el uso de esos materiales? Porque no es lo mismo tenerlos ahí que promover su uso. Pero entonces no solo tenemos materiales bibliográficos físicos, sino que también tenemos unas bases de datos. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos para preparar a los estudiantes y a los docentes para que utilicen esas bases de datos? ¿Cómo se utilizan esos materiales digitales en la formación? ¿Cómo se promueven? ¿Cómo se aprovechan? Y también cómo se aprovechan para la investigación, por ejemplo. Acá las preguntas son muy amplias. En infraestructura física y tecnológica, que es la última condición, pues aquí tenemos todo lo relacionado con los ambientes de aprendizaje, los laboratorios, pero también los espacios que están destinados a la investigación, a la extensión y al bienestar de la comunidad, y a la recreación y al ocio. Pues acá también cuentan las canchas, los gimnasios, entre otras cosas, que para algunos programas, la mayoría, serán espacios para el deporte, y para otros programas como los de educación física, por ejemplo, serán laboratorios. Entonces, de eso se trata esta condición. Hasta ahí, como para que vamos concretando y ya llegando pues como al final de esta primera sesión que les dije que era la más, digamos, pesada en cuestión de desarrollo de conceptos, porque es muy normativa, pero que busca que ustedes tengan como conciencia de esos asuntos que nos pide el Ministerio que debemos evidenciar para dar cuenta de la calidad de nuestros programas y de la institución. No sé si alguien tiene algún aporte o alguna observación que realizar hasta este momento. Bueno, no veo como por ahí manos levantadas, veo todavía la de la profesora Rosa Elena Pérez, no sé si de pronto es que no la ha bajado o tiene como algún interés en hacer una participación. No, yo sí la bajé desde hace rato. Ah, bueno, volvió a aparecer por ahí. No, gracias. Bueno, finalmente, y esto pues como para terminar, quería contarles que todo esto recibió como un desarrollo más amplio ahora en noviembre del año pasado, donde el Ministerio expidió una resolución que es la 21795, que amplía y nos dice cuáles son los indicadores de esas condiciones de calidad y las evidencias que se deberán aportar al Ministerio para dar cuenta de del cumplimiento de esas condiciones de calidad. Y quería tomar como ejemplo el tema de resultados de aprendizaje, porque es uno de los, digamos, más polémicos en estos momentos, lo que nos ha generado mayores inquietudes y también incertidumbres, para contarles que, por ejemplo, en el tema de resultados de aprendizaje, que es solo una partecita de los componentes formativos, ya nos dicen, vea, esos resultados de aprendizaje deben tener unas características específicas y nos van a enumerar varias. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, ser definidos con claridad, definir de forma clara, concreta y verificable los dominios o tipos de aprendizaje a los que se le apunta, establecer los niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso formativo, establecer, bueno, unas condiciones, y luego nos va a decir que se deben aportar
unas evidencias concretas. Y entonces fíjense que, por ejemplo, ahí tenemos que deben ser expresados en lo que el estudiante sabrá, que se debe describir la forma en que se articulan esos resultados con el plan general de estudios, que debe describir el perfil de egreso, que deben ser comunicados y difundidos en los estudiantes, entre otras cosas. Esta resolución es muy importante que la puedan consultar para tener como información más amplia. Yo hasta aquí pues quería dejar, digamos, en mi intervención, porque podríamos extendernos mucho más, pero los que ya están matriculados en el curso van a encontrar, además de este material que tiene esta explicación general sobre esta norma y ese recorrido, un conjunto de documentos que les van a permitir ampliar el marco de referencia. Están las otras normas, incluyendo esta resolución, y unas actividades. Yo quisiera, pues, como ya abrir el micrófono para las intervenciones de algunos de ustedes, recordándoles, pues, que esta sería como la introducción, lo que tiene que ver, pues, como con el tema normativo, antes de entrar en detalle en próximas sesiones con asuntos que están directamente relacionados con las condiciones de calidad, ¿cierto? Veremos, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con taxonomías de resultados de aprendizaje, veremos cómo funciona nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad, cómo se realizan en la institución los procesos de autoevaluación, los procesos de plan de mejoramiento, las documentaciones, qué recursos tenemos para desarrollar esas actividades, qué implica la cultura de la autoevaluación y la autorregulación, cómo se entienden esos conceptos, qué estrategias se pueden utilizar, cuáles son las instancias internas que se disponen para todo este tipo de trabajos, entre otras cosas. Se irán desarrollando, pues, a través de este recorrido por el sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, quiero abrir el micrófono para quien desea hacer alguna intervención, y los escucho. Profe Neira Liliana, adelante. Buenas tardes, Juan Camilo. Espero que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Juan Camilo, una pregunta: ¿qué posibilidad habría de dar como una especie de capacitación o de curso para los profesores que todavía vienen trabajando por objetivos, por todo esto? ¿Qué posibilidad hay de eso? Tanto para nosotros como para los de cátedra. Yo hace rato lo manejo por competencias, pero me preocupa eso, porque las guías didácticas en este momento deben estar por resultados de aprendizaje. Profe, sí, muy acertado su apunte. De hecho, dentro del desarrollo de este curso hay hay planteados unas conferencias de profundización con invitados externos que buscan como aproximar o generar claridad en cuanto al tema de resultados de aprendizaje. Entonces allí, por ejemplo, hay algunos temas que se desarrollarán en cuanto a las taxonomías que existen, las diferencias que existen entre resultados de aprendizaje, competencias y objetivos de aprendizaje, entre otras cosas. Y esperamos, pues, lograr que en una de esas, ese nos falta por confirmar, uno de ellos pueda ofrecer y dirigir un taller para comenzar a redactar resultados de aprendizaje en los planes de estudio, que sería un primer ejercicio de aproximación. Pero todo esto, digamos, sería el inicio para una estrategia que yo no soy el más adecuado para hablarla, pero que les puedo decir por encima, que viene pensando la institución, y es para construir la postura institucional en cuanto a resultados de aprendizaje y los lineamientos, pero con la participación de la base profesoral.
Eso es un asunto que se tiene pensado y que obviamente partirá desde poner a disposición de ustedes la información sobre los resultados de aprendizaje que les permita por lo menos establecer un concepto con claridad. Y ahí pues tenemos ya programados unos seminarios o unas conferencias que se van a dirigir a partir de ese tema. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer alguna intervención. Juan Camilo, muchas gracias por tus valiosos aportes y por esa información, pues que es importantísima para los procesos que estamos desarrollando a nivel institucional, pero también a nivel pues de los diferentes programas en las facultades. A mí me gustaría preguntar si es posible que esta capacitación pueda ser también extenderse la invitación a los que son parte de los comités de currículo, que pues algunos comités están integrados por profesores que son de cátedra, por ejemplo, que en este momento pues les sería muy útil esta información para poder pues hacer de manera más precisa las intervenciones en torno a lo que son los programas, a este asunto de la acreditación, a este asunto de los registros calificados. Sería muy pertinente que ellos pudieran también hacer parte de esta capacitación. O si, obviamente, como lo dice la compañera Neira, pues pueden hacer parte de un proceso posterior de capacitación. Profe, sí, la idea es que todos estos materiales que estamos reuniendo para hacer este proceso van a quedar consignados en Polivirtual en un curso, tanto digamos las actividades como los encuentros sincrónicos, todo va a quedar estructurado para que los profes de cátedra, los administrativos, todas las personas que hacen parte de las diferentes instancias institucionales se puedan inscribir y, digamos, tener este contexto amplio para fortalecer nuestro trabajo, digamos, en pro de la calidad de los programas y la institución. Y obviamente seguirá estando disponible desde la Coordinación de Autoevaluación Institucional todo el acompañamiento, digamos, ya más directo hacia los CAP, los equipos académicos que lo requieran para profundizar en esos temas, pero lo que sí queremos es que todos estemos como a tono con lo que implica trabajar por el asunto de la calidad y que podamos enfocarnos en desarrollar nuestras propuestas, en argumentar nuestros documentos, en enriquecer nuestras actividades del día a día, en fortalecer las discusiones, entre otras cosas. Entonces, profe, la idea es que sí quede disponible para que se pueda ir ampliando la convocatoria. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, profe. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, observación que quiera hacer alguno de ustedes. Juan Camilo. José Javier, adelante. Gracias, muy buenas tardes para todos. Tal como lo preguntaba la profesora Berta y lo explicaba Juan Camilo, en este momento cada uno de ustedes que realizó la inscripción se encuentra debidamente matriculado en la plataforma con el mismo usuario y contraseña y puede acceder a toda la información e incluso tenemos actividades más específicas como tal. Y frente a la pregunta que plantea la profe Berta, para todos pueden compartir, creo Juan Camilo que no hay problema, pueden compartir el enlace de inscripción para que puedan acceder también a todo el material. Y es más, hoy en la tarde, una vez terminemos esta reunión, descargaré esta grabación y también estará subida en la plataforma para que
quienes no pudieron participar o de pronto quieran volver a repasar algunos temas, también estará el enlace correspondiente de la grabación para en dicha plataforma. Entonces, cordialmente invitado a todos. A mí me parece maravilloso lo que plantea la profe Berta. Yo creo que esto no es solamente de los docentes vinculados, sino de todos los que hacemos parte de la institución. Entonces, el curso estará abierto. En la medida que se vayan inscribiendo, realizaré la inscripción y les enviaré el enlace correspondiente para acceder a él. Muchas gracias, José Javier. Bien, entonces, no sé si adelante. Sí, para agregar lo siguiente, quiero participarles de lo que está haciendo el Comité Pedagógico en este momento. El Comité Pedagógico está preparando un documento de políticas y lineamientos curriculares que pronto se pondrá en circulación para que antes de llevarlo al académico, al Consejo Académico para su aprobación, tengamos participación de todos los que quieran aportarle al documento, de tal manera que allí van a estar muchas declaraciones que va a hacer la institución y que se requiere construir con todos ustedes, de tal manera que les anuncio que el trabajo está avanzando y pronto lo vamos a tener para que efectivamente todos puedan participar en su construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector. Bueno, finalmente, recordarles pues que tienen el espacio en Polivirtual, que allí encontrarán más materiales, las actividades, que la idea es continuar con el desarrollo de estos temas. Hoy era como la base, la parte normativa, la idea es irlos desarrollando gradualmente y pues como incluir también unas actividades que les permitan a ustedes ir abordando cada uno de esos temas. La idea es que al final pues esto va a tener una certificación y esperamos pues que seguir contando con la participación de todos ustedes.